como cada jueves en N9 Medianoche le damos la bienvenida al periodista y consultor Alberto Medina Méndez. Alberto, muy buenas noches. Emprendimiento y después se convierte en una gran empresa o en una mediana empresa con pretensiones de seguir creciendo. Y hay ciertos escalones que van avanzando y conforme van avanzando esos escalones también van creciendo las demandas y las complejidades. ¿Qué proceso es el que atraviesa un emprendimiento familiar para convertirse en una empresa? Es muy interesante la historia porque hay muchas empresas exitosas en la República Argentina y en el mundo que han empezado siendo empresas familiares, ¿no? Empresas que han empezado a conformar las padres con hijos, hermanos, parejas, y que han evolucionado, progresado, han avanzado mucho, han ido creciendo, les han salido bien las cosas, y hay una especie de instante, una especie de momentum en el que la empresa llega a una especie de meseta, ¿no? Un lugar en el que se encuentra atravesando una especie de transición y los dueños, esos que han conseguido que llegue hasta ahí, el proyecto se encuentran como atrapados sin saber cómo dar el siguiente paso. Y confían, por supuesto, en su propia historia. Dicen, bueno, si pudimos lograr esto que llegamos a conseguir hasta aquí, ¿por qué no vamos a poder dar el siguiente paso? Y lo cierto es que la mayoría de las veces lo que está pasando es que esa empresa que creció básicamente en función del instinto, del talento de esa familia que emprendió, se encuentra con que encontró un techo producto de que necesita nuevas herramientas profesionales, necesita profesionalizarse, necesita convertirse en empresa, dejar de ser una especie de proyecto empresarial familiar para convertirse en una empresa con mayúscula, y eso obviamente requiere entrar en una fase en la que los dueños, los que hasta allí funcionaban como dueños y gerentes, dejen de ser dueños y gerentes y se conviertan solamente en esos directores de la empresa, esos accionistas de la empresa que toman las decisiones, que tienen la visión, pero que necesitan de la colaboración de bandos medios, de gerentes, de personas que se ocupen de la operación, para que justamente se liberen energías hacia eso que le permitió llegar hasta ahí, ¿no? La creatividad, la innovación, la posibilidad de pensar en nuevos negocios, de seguir creciendo. Y esa meseta es interesantísima porque aquellas empresas familiares que consiguen pasarla se convierten claramente luego en grandes empresas. Hay muchas lindas y largas historias en nuestra región que confirman esta teoría, ¿no? De que cuando esas empresas familiares llegaron al techo, se encontraron que tenían que hacer un cambio difícil para esas familias, desprenderse de la operación y meterse a dirigir la empresa y ya no operarla, ¿no? ¿Qué riesgos corre una empresa familiar que llega a un techo y decide no avanzar más allá de ahí y seguir con eso que usted decía recién, ¿no? Confiando en la intuición y en la experiencia que hayan adquirido hasta ese momento. Y el gran riesgo es que no solamente que se queden estancados, sino que inclusive desaparezca el proyecto, porque el talento demostrado hasta allí por esa familia, por ese emprendedor, es que ha sabido administrar una empresa de ese tamaño. Y seguir creciendo requiere otros niveles de complejidades, vos lo decías al comienzo de la nota, ¿no? Ese mayor nivel de complejidades requiere de talentos que a veces el empresario no lo tiene y no tiene por qué tenerlos, porque una cosa es administrar una pequeña empresa de 5 empleados y otra cosa es administrar una empresa de 50 empleados. Y cuando tenés ese nivel de colaboradores y sucursales y producción y venta y administración de stock y todo eso al mismo tiempo, bueno, ya no te da la espalda, ni los conocimientos, ni la formación, ni la preparación para administrar esos niveles de complejidad que cuando el negocio lo atendías vos solito o lo atendías con la familia, lo podías resolver porque estaba todo a la mano. Aquí ya la cosa se complica y requiere por ahí de habilidades que uno no tiene y no tiene por qué conocer todo, y que sí necesita empezar a profesionalizarse, tercerizar, sumar proveedores de servicios de mayor calidad, hacerse asesorar por aquellos que le pueden orientar hacia dónde va el mundo de los negocios, mirar un poco hacia afuera lo que está sucediendo en otros lugares del país y del mundo. O sea, requiere justamente que el dueño se concentre en ser dueño y que salga un poco de la línea de la operación cotidiana. Ojo que es un duelo difícil. Muchos emprendedores, muchas empresas familiares no lo consiguen hacer porque creen que el éxito que lograron hasta ahí tiene que poder seguir replicándose hacia adelante. Y la verdad que es imposible administrar una empresa cuando tiene
tantos niveles de complejidades haciendo todo, ¿no? Desde abrir la puerta a la mañana hasta cerrarla por la noche. Y creo que ese es un crecimiento profesional que las empresas necesitan entender primero, asumir primero, aceptarlo y luego empezar a recorrer ese difícil camino de desprenderse de algunas cosas que eran cotidianas para empezar a aprender otras cuestiones que tienen que ver con el talento de administrar una empresa con mayúsculas. ¿Hay una diferencia entre empresa familiar o que se gesta desde una empresa familiar con la empresa que se convierte en una familia o que tiene los valores que hablábamos en la semana pasada, los valores de una familia o esa concepción, esa esencia? ¿Y cuáles son por ahí los roles en los que se debe diferenciar las etapas familiares y las etapas de trabajo o de negocio? El desafío siempre, ese que estás mencionando, es un desafío complejo, ¿no? Dónde ubicarse, qué talentos tiene cada uno de los miembros, en qué medida la familia puede ser contenida por la empresa. Muchas veces pasan generaciones y una empresa que empezaron un matrimonio, se suman los hijos, la siguiente generación, pero obviamente los hijos tienen por ahí otras preferencias o otras habilidades, o bien vienen a sumar nuevas capacidades para administrar y darle modernidad a esa empresa, pero también es un centro de conflictos, ¿no? Es decir, no todas las familias pueden administrar esa dualidad de trabajar durante el día colaborativamente y después, bueno, seguir su rutina como familia, y a veces se entremezclan los roles y no se deja de hablar del trabajo en casa, y eso a veces no ayuda, ¿no? Y ni te cuento cuando se complejiza un poco más y aparece la familia política, ¿no? Por ahí el yerno, la nuera, el cuñado, o sea, personas que no forman parte de la familia base, pero que se suman claramente al núcleo familiar y que por supuesto vienen con otras realidades, con otras visiones, con otras concepciones. No es fácil compatibilizar eso y es por eso que en algún momento la empresa familiar necesita hacer un punto de corte, una bisagra, y empezar a revisar si ese modelo de administración de la empresa puede ser sostenible en el tiempo o necesita hacer grandes cambios, y esos grandes cambios involucran que alguno de los participantes de la empresa deba ocuparse de algún tema específico o bien correrse para que esa posición la ocupe alguien que tenga eventualmente más destrezas, ¿no? Alberto, como siempre, un gusto poder escucharle y compartir con usted los días jueves. Muchísimas gracias. Hasta pronto, hasta el próximo jueves.